Muy bien. Entonces llegó el momento de escuchar la palabra de Dios. Por medio de este mensaje les voy a pedir si me acompañan a el siguiente pasaje que está en Hechos capítulo 4. Hechos 4, versículos del 32 y luego el 5, está pegado ahí el 5, del 1 al 11. Y les voy a pedir si me siguen con la vista, porque está un poquito largo, entonces para no trabarnos ahí. ¿Ya lo tienen, hermanos? Muy bien. Dice así la palabra de Dios. Primero Hechos 4, 32 al 37. Dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hay un momento. Aquí tenemos el contexto de una cosa que estaba pasando en la iglesia. ¿Sí? Se estaba dando por el Espíritu Santo que vendían sus posesiones, ¿verdad? Se daba porque la iglesia estaba avanzando, la iglesia estaba creciendo, pero luego pasó un detalle. Ahora sí vamos a leer Hechos 5 del 1 al 11. Pero por cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron, y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Vamos a orar para que el Señor obre en este momento. Señor, te damos gracias por este mensaje que estamos a punto, Señor, de escuchar. Señor, que el mensaje esté lleno de tu Santo Espíritu, Señor. Que el mensaje, Señor, llegue a nuestros corazones, a nuestras mentes. El mensaje, Señor, sea puesto, Señor, por tu gracia, Señor, y que yo mengue, Señor, pero que tú seas exaltado en este mensaje, Señor. Que no sea yo más que un instrumento para traer el mensaje que tú quieres para tu iglesia. Señor, bendice ahora en este momento, Señor, este mensaje, este tiempo, Señor. Y ayuda, Señor, a que en cada uno de nosotros se siga construyendo la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la Escritura que todo aquel que
dice que está en Él, debe andar como Él anduvo. Gracias, Señor, te damos y dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjense, hermanos, que estamos, digamos, en la antesala del día de Pentecostés. De hecho, el día de Pentecostés va a ser el siguiente domingo, ¿verdad? Oficialmente está puesto ese día. Entonces, el tema del Espíritu Santo, ¿verdad?, sale a relucir. Sin embargo, es un tema que debemos tener presente todo el tiempo, todo el año, toda nuestra vida. Y aquí vemos en esta lectura que Dios estaba obrando de una manera maravillosa. Eran los inicios de la iglesia. Estaba creciendo la iglesia y estaba dándose este proyecto en el que vendía la gente sus posesiones y a nadie le faltaba nada y se repartía todo conforme a la necesidad. El Espíritu Santo estaba inspirando a la iglesia a hacer esta obra de amor y de comunión entre hermanos. Entonces, nos puede llevar a la pregunta de cómo es o cómo se manifiesta una iglesia poderosa. Y una iglesia poderosa dependerá de la medida en que esa iglesia esté llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros hemos buscado conscientemente ser llenos del Espíritu Santo? Pedirle a Dios en oración: Espíritu Santo, lléname, oh Dios, que tu Espíritu llene mi vida, llene mi corazón, como una petición de primer orden. Cuando la iglesia es de un mismo sentir y es de un mismo corazón por el acto del Espíritu Santo, esto es una certeza, es una evidencia de que no habrá problema, no habrá controversia, no habrá conflicto, no habrá contención entre sus miembros. La prueba de que amamos a Dios y que el amor de Dios está en nosotros es que amamos también a nuestro hermano y al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Sin embargo, la historia de Ananías y Zafira está ahí como una advertencia de lo que puede pasar en aquellas personas que deciden no llenar su vida del Espíritu Santo o deciden vivir fuera de la guía o sin la guía del Espíritu Santo. Y es fácil caer en el engaño que va a desembocar en el juicio. Fíjense que Ananías, el nombre de Ananías, curiosamente significa Jehová es piadoso o Dios ha mostrado favor. Tenía un significado muy bonito. Zafira, pues ni se diga, Zafira significa hermosa, ¿verdad? Viene también de esta piedra preciosa, el zafiro, ¿verdad? También significa piedra preciosa o pulcro, ese era el nombre de Zafira. Entonces Zafira significaba preciosa y Ananías significaba Jehová es piadoso. Sin embargo, lamentablemente no hicieron mucho honor a su nombre, a pesar de lo honroso que parecían sus nombres. Contrariamente, su corazón estaba torcido, estaba contaminado, era engañoso y por lo tanto, pues cayeron en el lazo del diablo. Como los otros discípulos, Ananías y Zafira vendieron ahí sus posesiones, pero a la diferencia de los otros se quedaron con parte del precio. Vamos a ir analizando poco a poco. Hechos 5:2, ya lo leímos, pero ahí sí pueden ubicarlo. Hechos 5:2 dice: sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles.
Es decir, Ananías y Zafira en mutuo acuerdo vendieron esa posesión, sustrajeron de lo vendido y dijeron, reportaron, por decirlo así, que lo que presentaban era todo el dinero que se había generado de esa venta. Es decir, estaban presentándose en una mentira. Se pusieron piel de cordero, pero seguían siendo cabras en sus corazones. Recordemos el sermón de la hermana del domingo pasado, ¿verdad? De las cabras, ¿verdad? Que eran así medias inquietas, y los corderos, ¿verdad? Que son más mansos. Y así Ananías y Zafira se pusieron en el papel, en la función de cabras. Pretendían que estaban dando todo, pero sin embargo era todo un fingimiento. Estaban fingiendo, estaban mintiendo, porque el corazón tiende a ser engañoso sobre todas las cosas. Le habían dado una promesa a Dios y sin embargo pretendían aún así sacar ventaja de aquella promesa que le habían hecho al Señor. Y es que finalmente el conflicto en una iglesia o en la iglesia en general siempre va a surgir del corazón del ser humano. El conflicto en la familia siempre va a surgir de lo que albergamos en nuestros corazones. Y lamentablemente de eso se va a aprovechar Satanás para crear y poner cizaña, para poner discordia, para poner contención, para que resulten las cosas finalmente como a Dios no le agradan. Veamos el versículo 3, ahí de Hechos 5:3. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Me llama la atención la frase, llenó Satanás tu corazón. ¿Estamos llenos de Satanás o estamos llenos del Espíritu Santo? Dice la Escritura, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Ese es el mandato. Pero hay personas que deciden llenarse de Satanás, abrir sus puertas en su corazón a las ideas y pensamientos de Satanás. Pero la palabra de Dios dice que podemos tener un corazón limpio. En el Salmo 51:10 dice, crea en mí, Señor, un corazón limpio. La llenura del Espíritu Santo es la limpieza de nuestro corazón. ¿Quién cree que Dios es poderoso para limpiar nuestro corazón? Entonces, hermanos, hay que buscar la llenura del Espíritu para limpiar nuestro corazón. Pero pedirle al Señor en oración, Señor, llena con tu Santo Espíritu mi vida, porque lleno del Espíritu, el Satanás ya no puede entrar. Teniendo a medias el Espíritu, Satanás tiene un recoveco, ¿verdad? ¿Dónde colarse? ¿Sí? De hecho, la palabra que dice ahí, ¿por qué llenó Satanás? Es la misma palabra, la palabra llenó es la misma palabra griega que se describe para describir la llenura del Espíritu Santo. O sea, hay una llenura del Espíritu, la que es de Dios, y hay una llenura de Satanás, ¿verdad? Que es del enemigo. Entonces, ¿de qué queremos estar llenos? Llenos del Espíritu de Dios, con un corazón puro, como dice David en su oración, un corazón limpio, o lleno de Satanás, albergando espacio en nuestro corazón para la deshonestidad, la mentira y el conflicto. Y es que a veces nos convencemos de obedecer a Dios. Tal vez aquí, después de terminar este mensaje, nos convencemos de que es necesario estar llenos del Espíritu Santo, es necesario buscar al Señor. Y nos convencemos de, voy a hacer esto y haré lo otro. Pero tal vez
pasando las horas, pasando los días, enfrentándonos a la inercia del mundo, empiezan a cambiar las opiniones. Y no es que justifique, que las cosas tengan que ser así, sino que es ahí donde tenemos que, es ahí en el mundo, en nuestra vida, en la cotidianidad, donde debemos pedirle a Dios, lléname de tu Santo Espíritu. Y así probablemente el primer pensamiento de Ananías y Zafira fue, sí, lo haremos. Sí, venderemos estas posesiones y las daremos y los pondremos a los pies de los apóstoles. Pero en el camino algo cambió. Tal vez vieron que era mucho. Tal vez vieron que era mucho para darlo a la iglesia. Tal vez vieron que Dios no necesita tanto. Dios, ¿qué se va a hacer si puedo tomar un poco? Él lo entenderá. Y son estas reflexiones las que Satanás aprovecha para llenar nuestro corazón de la mentira. Recordemos que Satanás ha mentido desde el principio, porque es mentiroso y padre de mentira, dice el Señor Jesucristo. Entonces guardémonos de permitir que nuestro corazón se llene del espíritu de Satanás, en lugar de que sea lleno del Espíritu de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos a leer, ya leímos el versículo 3, pero ahora leamos el 3 junto con el 4. Dice así: y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Nadie obligaba a Ananías y Zafira a cumplir con eso. Todo estaba saliendo del corazón de las personas influenciadas y llenas por el Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, pues existía la posibilidad de que, pues bueno, si no participo, pues no participo. Esas son las palabras del apóstol. Pero sin embargo, Ananías y Zafira querían jugar en dos campos. Ese es el otro día en Varones veíamos eso, ¿verdad? Ese es el tremendo error de muchísima gente y gente cristiana. Pretender jugar en dos campos. En el campo del diablo y en el campo de Dios. Rescato la comodidad y rescato la relación con Dios. Eso no se puede. No se puede hacer. Es necesario que estemos alerta de que Dios es un Dios celoso y es absoluto en sus mandatos. O lo cumples o no lo cumples. No lo puedes cumplir a medias. No puedes jugar en dos campos. Tal vez Ananías y Zafira dijeron, tal vez si sacamos un tantito podemos comprarnos algo para nosotros, para nuestra casita, para tener un ahorradito, para tener ahí para nuestros hijos, qué sé yo, lo que sea. Pero jugaron en dos campos. Y para ello hicieron uso de la mentira y mintieron al Espíritu Santo. Y debió haber sido un gran y terrible despertar para Ananías que Pedro le dijera estas palabras. Estas palabras de por qué llenó Satanás tu corazón. Sin saber Pedro nada, se lo reveló el Espíritu Santo. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Y por qué hiciste esto? Esta reprensión debió haber sido un terrible despertar para Ananías. Ay, ¿quién se lo dijo? Yo no le dije a nadie. Yo lo tenía bien guardadito. Yo lo tenía bien en el secreto.
Yo lo tenía así, muy sigilosamente. Era algo discreto. Pero sin embargo, vino la sorpresa en Ananías. Imagínense que él, esperando tal vez halagos, esperando que le digan un Dios te bendiga, esperando que le dijeran el Señor te prospere, le terminan diciendo, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? Ay, pues no me la sabía así. Probablemente diría algo parecido a Ananías. ¿Por qué? Porque Dios escudriña el corazón hasta lo profundo y hace diferencia entre nuestras intenciones en un corazón puro y un corazón que no lo es. El Señor escudriña la amargura, la soberbia, el espíritu conflictivo, el espíritu contencioso, el espíritu rebelde, el espíritu desobediente que hay en nuestros corazones y no lo podemos ocultar. Recordemos que en Gálatas 5:9, no es necesario que lo busquen, dice, un poco de levadura leuda toda la masa o fermenta toda la masa. ¿Vamos a ser parte de la levadura o vamos a ser parte de la purificación? Y precisamente estos pensamientos, hermano, que tal vez pudieron tener Ananías y Zafira, usted proyéctese, imagínese en esa situación. Es mucho, no tanto. Vamos a separar tantito. Levadura. Esos pensamientos son levadura. No, pues esta vez no vamos a la iglesia. Pues es poquito. Levadura. No, pues esta vez sí me voy a tomar unas cervecitas, ¿verdad? Con mis amigos. Porque a nadie le hago daño. Levadura. Que fermenta. Bueno, esta vez sí voy a acompañar a un lugar, a un concierto ahí inapropiado, a algún amigo, amiga. Al cabo que no pasa nada. Levadura. Sí, me puedo decir algunas malas palabrillas. Se me salen de vez en cuando. Y ahí, ¿verdad? Algunas, como decía un presidente, tepocatas, ¿verdad? Y víboras prietas, ¿verdad? Sí. Pues levadura, ¿verdad? Un poco de levadura leuda o fermenta toda la masa. Permitieron a Ananías y Zafira dejar entrar un poco de levadura y leudó toda la masa. La raíz del pecado en el corazón no puede ser ocultado. La raíz del pecado no puede hacerse invisible de los ojos de Dios, como tampoco fue invisible la sangre de un asesinado Abel por su hermano impío, Caín. Y a lo mejor tal vez alguien piense, pero pues es mucho comparar una levadurcita que pueda tener con el asesinato de Abel, ¿verdad? Por Caín. Pero es que finalmente todo viene del corazón. Y este pasaje que les quiero invitar a leer, que es el único que vamos a leer fuera de Hechos, es el siguiente, Mateo 15:19, si me acompañan. Ahí lo tenemos muy claro. Porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Qué sale del corazón, hermano? Los malos pensamientos. ¿Qué más? Los homicidios, los adulterios,
las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, todo el repertorio, toda la galería del horror. Y eso Satanás lo fomenta. Le gusta echarle aire para que se haga más grande la lumbre. Y es finalmente el corazón. En el caso de Ananías y Zafira, engendraron malos pensamientos, falsos testimonios delante del Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues ocurrió el juicio en sus vidas. Regresemos por favor a Hechos 5, del 5 y 6. ¿Qué fue lo que sucedió? Dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron, y sacándolo lo sepultaron. Vino un juicio de parte de Dios. Dios no necesita esperar al juicio final, al fin del mundo, para traer el juicio. Lo puede hacer y lo hace en toda la historia. Por decir algunos ejemplos, recordemos el juicio de Dios sobre los judíos del primer siglo, en el año 70, por haber rechazado al Mesías. El juicio del Imperio Romano, que se desmembró. El juicio a tantos personajes de la historia, los nazis, el imperio comunista de la Unión Soviética se desintegró, desaparecieron. Y si lo hace a esos niveles, también lo puede hacer a nivel personal. Dios puede traer juicio a nuestras vidas si endurecemos los corazones. El que endurece su cerviz, ¿sí sabe lo que es endurecer la cerviz? ¿Verdad? Endurecer la cerviz es, bueno, la cerviz, tengo entendido, alguien que me corrija, ahí me corrige, es acá como que la nuca, cuando alguien quiere postrarse, que alguien está hincado, pero que no se postra. Entonces, endurecer la cerviz es que, pues no me dejo para no postrarme. O sea, es un sinónimo de rebeldía. Entonces, el que es rebelde puede ser cortado del pueblo de Dios. El que encubre sus pecados no prosperará delante de Dios. Así, pero pues a nadie le ha pasado lo que le pasó a Ananías y Zafira. Y yo no he sabido, yo no he sabido que a alguien le haya pasado, ¿verdad? Que Lolo se muera. Dios es tan bueno y tan misericordioso que siempre te da oportunidad. Pues sí, siempre da oportunidad, pero la Biblia dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y un día puede acabarse la paciencia del Señor. Hay una película en la que me agradó una frase, y la frase era, el diablo ama los secretos ocultos, sobre todo aquellos que consumen el alma de los hombres. Entonces, quien encubre sus pecados no prosperará. Quien es rebelde a la voluntad de Dios puede ser cortado del cuerpo, como le pasó a Ananías. A lo mejor no nos vamos a caer ahí tirados de repente, ¿verdad? Sí. Pero el Señor todo lo escudriña. El Señor todo lo revisa. El Señor todo lo ve.
De tal manera que un día puede llegar el juicio, si no somos lo suficientemente conscientes para ver la levadura que pone Satanás en nuestro corazón y buscar la llenura del Espíritu Santo. Entonces ningún disfraz humano, ninguna máscara, ningún nombre bonito ocultará la levadura en el corazón de los seres humanos. Vamos al siguiente pasaje, Hechos 5, del 7 al 10. Dice así: pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Con Safira también fue el mismo asunto. También Safira, esperando probablemente halagos de parte de Pedro, halagos de parte de Dios, lo que encontró fue el terrible escenario de que su esposo ya había hace 3 horas o 2 horas, por ahí 3 horas, ya había fallecido. Y sabía muy bien por qué había sido, porque habían mentido al Espíritu Santo. Él fue portadora de la misma mentira en sus labios. Se habían puesto de acuerdo para obrar mal. Y por lo tanto encontró la misma retribución. Dios no hace acepción de personas. Dios no va a decir: este es de la alabanza, este es el pastor, bueno, le voy a dar más chance, este va empezando. No. Dios no hace acepción de personas. Si dejas que la levadura crezca en tu corazón, habrá una consecuencia. Pudo haber sido Safira una mujer hermosa, pero sin embargo la belleza exterior no es escondite para un corazón lleno de Satanás. Hechos 5:11, ya para terminar, ¿qué fue lo que pasó? Dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. El temor, pero fíjense aquí, temor que viene de Dios. El temor que viene de Dios no es el temor de vivir angustiado, lleno de ansiedad, ¿verdad? Así temblando, ¿verdad? Ay, lo que me va a hacer Dios. No, ese no es temor que viene de Dios. El temor que viene de Dios es aquel que te lleva al arrepentimiento, te lleva al sacrificio de Cristo y por lo tanto encuentras paz en tu corazón. Ese es el temor de Dios, que es lo que hoy en día no hay. Esta sociedad está en decadencia porque no hay temor de Dios. Este país cada vez está en mayor injusticia y opresión porque no hay temor de Dios de nadie. No hay temor de Dios ni desde el ciudadano que pasa caminando por ahí hasta el político que roba y que es corrupto en todas las cosas que hace. No hay temor de Dios. Pero cuando Dios hace las cosas y las hará tarde o temprano, entonces el ser humano aprenderá que con Dios no se juega, que con Dios no le podemos hacer promesas y luego decir: espérame tantito, que con Dios no nos podemos comprometer y luego jugar en 2 campos, con los amigos, las amistades, con el mundo y con la iglesia al mismo tiempo. Con Dios, a Dios lo tenemos que tomar en serio. Al Espíritu Santo lo tenemos que tomar en serio. Entonces, hermanos, los invito a ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Los invito a que en sus oraciones pongan en primer lugar ser lleno del Espíritu Santo. Los invito a que hagan suya la oración
de David. Crea en mí, Señor, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hagan suya esa oración. Y el Espíritu Santo hará la obra. Cada uno viviremos un Pentecostés personal, un contacto con el Espíritu Santo. No estoy hablando de hablar en lenguas y cosas así. No, una purificación de nuestros corazones. Para honra y gloria de Dios, que nos ayude a seguir a Dios con mayor compromiso, con mayor intensidad, con mayor fuerza. Y no albergar, no dejar que nuestro corazón se albergue ninguna levadura y que no seamos llenos de Satanás. Qué experiencia tan horrible debe ser que un día, como Ananías, nos encontremos con que nos digan, ¿por qué permitiste que tu corazón fuera llenado por Satanás? Entonces, hermanos, el mensaje de hoy es claro. Se aproxima Pentecostés, hay que buscar al Espíritu Santo, hay que buscar la llenura del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie un momento para reflexionar sobre esta palabra. Vamos a orar, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hablar con el Señor. Y vamos a pedirle al Señor que renueve nuestro corazón. Dice el Señor Jesucristo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Usted cree eso, hermano? Amén. Amén. ¿Es posible que el Señor limpie nuestro corazón por medio del poder del Espíritu Santo? ¿Creemos eso, hermano? ¿Creemos eso, hermano? Amén. Amén. Espíritu Santo, llena nuestro corazón. Crea en nosotros, Señor, un corazón limpio. Y dígale al Señor, hermano, Padre, crea en mí un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, en nuestra oración hemos descuidado tener una experiencia de purificación con el Espíritu Santo. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor, y que sean manifiestos en nuestras vidas el fruto del Espíritu. Dígale al Espíritu, Espíritu, que tu fruto sea manifiesto a mi vida. Dígale, hermano, dígale, Señor, que el fruto del Espíritu sea en mi vida. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la manifestación de la llenura del Espíritu. Esa es la manifestación de un corazón purificado. Y pídale al Señor, hermano, purifica mi corazón. Quiero experimentar el fruto del Espíritu. Queremos experimentar, Señor, el fruto del Espíritu. Queremos que limpie nuestro corazón de toda levadura, porque del corazón malo es donde surgen los hurtos, los malos pensamientos, la fornicación, las calamidades, Señor, las blasfemias, los falsos testimonios, y rechazamos eso, Señor. Señor, queremos que tu Santo Espíritu, Señor, nos purifique. Queremos una experiencia de Pentecostés personal en nuestra vida. Gracias, Padre, te damos. Gracias, Señor. Siga orando, hermano, siga orando, hermana. Pídale al Espíritu que limpie su corazón. Pídale al Espíritu, renueva mi corazón.
Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre Santo, te bendecimos, Señor. Te adoramos, te glorificamos, Señor. Gracias, Padre, por tu gracia, por tu misericordia. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por todo esto. Padre Santo, no queremos ser como Ananías y Zafira. Y sabemos que tal vez no hemos mentido como Ananías y Zafira, pero a veces sí hemos jugado en dos campos. Padre, permítenos reconocer cuando jugamos en dos campos, el de Satanás y el de Dios, porque no es correcto, Señor. No es correcto, Señor, dejar entrar la levadura. No es correcto, Señor, alejarnos, Señor, de tu presencia. No es correcto, Señor, alejarnos de tu voluntad y no hacer caso a tu voluntad. Padre Santo, Señor, gracias te damos. Te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Permite que nuestras oraciones esté presente siempre. Señor, llena mi corazón. Espíritu Santo, llena mi corazón. Todo te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, por esta iglesia. Padre Santo, que esta iglesia sea una iglesia poderosa por la llenura del Espíritu. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea con nosotros. Que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, a toda buena obra. Que tu Santo Espíritu nos siga, Señor, guiando en los ministerios de la iglesia. Pon en el corazón de cada hermano, hermana, ofrendar, diezmar, participar en toda la obra y la construcción del reino de Dios. Te lo rogamos, Padre Santo, Señor. Mueve los corazones de todos mis hermanos, Señor. Porque todos somos parte del cuerpo. Todos fuimos integrados al cuerpo por un mismo espíritu. Gracias, Señor, te damos. Ponemos todo esto delante de ti, confiando en que tú harás la obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.